Bueno, arratsaldeon, en nombre de la editorial Astiberri y de la Biblioteca Bidebarrieta y en mi nombre, en el mío propio, Quique Martín, os damos las gracias por haber venido a esta presentación de Los puentes de Moscú, Zubillac, de Alfonso Zapico. Sabéis que es la presentación de un tebeo, ¿verdad? Yo os juro de verdad que nunca en mi vida he visto tanta gente en la presentación de un tebeo. O sea, que eso indica de alguna manera que es algo extraordinario y diferente. No estamos ante una presentación normal de una novela gráfica que se suele hacer en una pequeña tienda o en un local un poquito más grande, pero no tan grande, no grande como este, ¿no? Yo creo que si estamos todos aquí es porque, de alguna manera, este es un trabajo que nos toca muy de cerca a todos, muy profundamente, y que de alguna manera también se convierte en metáfora de un tiempo pasado y también quizá de un tiempo futuro, ¿no? Porque, como bien ha dicho en alguna entrevista a su autor, Alfonso Zapico, este libro que narra una relación tan peculiar entre un político, el dirigente socialista Eduardo Madina, y un músico independentista que lideró Cortato, Iñigo Gorriak, Fermín Muguruza, hace 10 años había sido imposible. El libro y la relación entre los dos protagonistas. Todo surgió, seguramente ya lo sabéis, cuando en enero de 2016, hace 2 años y medio, Eduardo y Fermín se reunieron en Irún para hacer una entrevista para la revista Jot Down. En el encuentro estuvo presente Alfonso, que fue realizando bocetos, que fueron la génesis de este proyecto. Pero antes de llegar aquí hubo más encuentros que hicieron posible esa reunión tan especial. Creo que a Eduardo Madina no hay que presentarle mucho, tampoco a Fermín Muguruza, pero quizás algunos no conozcáis al autor de esta obra, Alfonso Zapico, y por eso creo que hay que dar algunos datos sobre él. Alfonso es asturiano, guionista y dibujante de cómic, aunque le ha dado mucho a la ilustración. Se hizo famoso cuando su novela gráfica Dublinés, en la que narraba la vida del escritor James Joyce, ganó en 2012 el Premio Nacional del Cómic, y ahora anda empeñado en contar al mundo cómo fue la Revolución de Octubre en Asturias durante la Segunda República. Se han publicado ya 2 tomos de esa impresionante obra y dentro de poco saldrá la última entrega, la tercera. Y este tipo, que vive en la localidad francesa de Angoulême, que es una de las capitales del cómic europeo, decide meterse en un berenjenal, acercarse a nuestro conflicto, a nuestras diferencias, a nuestra violencia. Un tipo que sabía de nuestro país, ahora yo creo que sabe mucho más, porque su editorial Astiberri está en Bilbao y porque aquí vive una tía suya. Y creo que de tanto pasar de Asturias a Angoulême y vuelta algo se le ha debido de pegar. Y creo sinceramente que en el cómic que ha realizado nos enseña algo muy importante, que la relación entre Madina y Muguruza es la clara muestra de que la vida puede abrirse paso para todos después de la violencia. Os pido un aplauso para los 3, por favor, porque son los grandes protagonistas. Vamos a pretender que esto sea una charla lo más informal posible y después, si nos da tiempo, pues soltaremos el micrófono por ahí para que hagáis algunas preguntas. Alfonso, a mí me gustaría saber cómo te llegó a ti la historia, porque cuentas en el cómic que tu contacto con Euskadi, con los dos protagonistas, es anterior al famoso encuentro entre Madina y Muguruza en 2016 en Irún para la revista Jot Down. ¿Cómo te encuentras con los dos? ¿Cómo es ese encuentro? Pues a los dos, a Fermín Muguruza y a Edu Madina, yo los conocí, bueno, en mi vida profesional y personal, las mayores alegrías que yo siempre me he llevado han sido con el cómic. Y a los dos los conocí con el cómic. Esto es muy curioso también, ¿no? Y a Edu lo conocí hace más tiempo con Café Budapest, que fue el primer cómic que yo publiqué aquí y que hablaba del conflicto palestino-israelí. Y bueno, y que le tocó la fibra sensible a través de ese libro. A veces yo lo cuento en este libro, ¿no? A veces con los libros conocemos gente, nos conocemos a nosotros mismos como autores, pero conocemos gente. Y yo a Edu Madina lo conocí con este libro y fue una casualidad maravillosa, ¿no? Porque es verdad que es muy inspirador y que esa relación no se perdió, no pasó solo un día, sino que continuó. Y a Fermín Muguruza lo conocí también con el cómic, porque me tropecé con él en el Festival de Cómic de Argel, donde estaba con Blakis Belcha, y también fue un tropiezo feliz, porque es verdad que yo pasé 4 días allí en Argel con él, que fueron un gran descubrimiento para mí, muy inspirador, y es verdad que no fue solo un viaje de 4 días, sino que
continuó, ¿no? Yo siempre esa referencia y esa inspiración que me dio Fermín, siempre la he tenido ahí muy presente. Esto es lo fantástico, ¿no? Un día apareció la oportunidad de juntarme con ellos dos en la casa de Fermín en Irún. Esto es una oportunidad que no se podía dejar escapar, ¿no? Y también es verdad que si aquel encuentro se hubiera reducido a aquel día que pasamos juntos, a aquella charla, aquel café, a aquellas alubias de Tolosa, pues eso hubiera quedado ahí, hubiera sido maravilloso, pero igual poca gente se hubiera enterado de todo lo que había detrás, ¿no? Y lo interesante es que hicimos el libro. Después de la entrevista, que recogía una parte, recogía una información, hicimos el libro. El libro no es solo la entrevista, no es solo la cocina de Fermín, sino es todo lo que hay detrás, ¿no? Por eso para mí era muy importante. Como yo soy asturiano, yo no soy de la generación de Fermín y de Edu, no soy vasco, no tengo esa mochila tan pesada que tienen muchos vascos, de muchas vivencias, de mucho dolor, de una carga emocional muy importante. Para mí todo esto ha sido un descubrimiento constante. Cuando yo iba haciendo el libro, yo iba descubriendo Euskadi, y iba dibujando esos paisajes de Euskadi, iba descubriendo los orígenes de la familia de Fermín y de Edu, y sí es verdad que yo cuando voy de Asturias a Angulem, paraba en Bilbao o paraba en Irún, siempre de paso, ¿no? Y aquí por fin tuve la oportunidad de detenerme con tiempo y descubrir todo. Por eso para mí ha sido una oportunidad maravillosa. Eduardo, Fermín, ¿cómo os conocisteis, Edu? Entre los dos. Bueno, como nos conocimos, yo te conocía porque le conoce todo el mundo. Pero en términos personales, en el rodaje, bueno, en el rodaje no, en el preestreno, me parece, de La pelota vasca en el Cursal en el año 2002-3, ¿no? El 3. En el mes de septiembre, yo creo que la mayoría de los personajes, iba a decir, de las personas que salen o salimos en esa peli de Meden, fuimos al preestreno. Y hubo una especie de backstage masivo después ahí en la entrada del Cursal, donde yo me acerqué. Él estaba pasando una etapa, bueno, eran unos años especialmente difíciles, yo creo, en términos políticos, ¿no? Estaba en una etapa muy aznar a todos los efectos, y en términos culturales, digamos, yo recordaba y lo seguí, que había una campaña de censura similar a la que se está viviendo últimamente en España, que recuerda mucho a cosas que están pasando hasta hace poco en España. Supongo que ya desde hace 3-4 semanas dejarán de pasar, o eso espero, porque había tenido bastantes intenciones de censura y vocaciones de censura de conciertos, con Micha Vila, ministro de Justicia en aquel momento, por el medio. Bueno, yo le busqué, le vi entre la gente, también vi a Arnaldo, que estaba por ahí, aunque no nos saludamos, pero me acerqué donde Fermín y le dije, oye, mira, me parece que esto es una vergüenza, andar censurando cantantes, autores, expresiones artísticas, te gusten o no, es algo que no entiendo, y que sepas que tienes toda mi solidaridad. Y esa fue un poco la conversación que tuvimos, y desde entonces, pues no sé si nos hemos visto alguna vez más, pero la siguiente vez que hemos hablado a fondo ha sido ya para la revista Jotdown, en la cocina de su casa en la plaza de Moscú, en Irún. Fermín, ¿cómo recuerdas ese encuentro con Edu? Bueno, yo creo que está muy bien resumido en la viñeta esa famosa, que además alguien ha intentado reproducirla aquí otra vez, sí, en una foto, en la que yo se lo conté, claro, en la entrevista, y se lo conté también a Zapico, porque en Argelia, cuando estábamos los dos juntos, él me decía, pero bueno, tenemos un amigo en común, ¿qué es Edu? Y le digo, bueno, es un amigo, lo que pasa es que solamente he estado una vez con él, porque solamente estuve en el Cinemaldi de 2003, en una época, como ha dicho Edu, de censura ya pues atroz, pero es que también incluso La pelota vasca también se intentó censurar. O sea, llamaron al Cinemaldia en ese momento para que no se proyectara, ¿no? Y entonces, pues para mí, pues lo que aparece en esa viñeta, ¿no? Pues que viniera Edu, se acercara y me saludara, de hecho, y me dijera que me apoyaba totalmente, pues bueno, fue una lección de vida. Y ese día incluso... ¿Hola? ¿Sí? Un poco más lejos. Más lejos. Es que tengo mucho chorro de voz. Eso ya lo sabemos. Entonces, lo que quiero decir es que ese día ocurrieron muchas cosas, porque acaba de comentar ahora Edu pues, que estaba también Arnaldo y que nos saludaron, pero sí que, por ejemplo, estaba la hija de Snes Juk y me precomentó, ¿no? Y me dijo que le gustaría saludar a Arnaldo y los presenté. Bueno, era un momento, yo creo, que era muy importante. Yo siempre reivindico precisamente, además, esa película, precisamente, y el intento que hizo Julio Medón, y después cómo precisamente también se le intentó machacar, ¿no? Hasta el punto de hacer ese artículo famoso que hizo, que tituló Lluvia de clavos.
Yo recuerdo entonces ese momento como un momento en el que sabíamos también que iba a llegar pues otro proceso, ya se intuía y tal. Entonces, bueno, pues recuerdo que tengo es muy impresionante y por eso yo creo que es una de las viñetas favoritas que tengo en este libro, ¿no? Sí tengo que decir también, como he dicho que esto va a ser un poco informal, que también quiero decir cómo le conocí a Zapico. Y es que a Zapico, claro, lo conocí en Argelia y yo lo conocía también por ese libro fascinante que es Dublín Darrak, además que lo leí en la traducción en euskera, que es una maravilla. Pero claro, él de repente pues se juntó y, oye, Fermín, que sé que tienes amigos en Argelia, voy con vosotros, y entonces nos íbamos por ahí, hasta que de repente al día siguiente me escribe un amigo y me dice, oye, qué bien todo lo que está contando Zapico de vuestra visita en Argelia y tal, ¿no? Y digo, espera un momento, ¿cómo que está contando, no? Claro, yo no era amigo suyo en el Facebook y el cabrón de él estaba publicando todas nuestras historias de todo lo que estábamos haciendo en Argelia. Entonces le fui al día siguiente y dije, oye, espera un momento, tío, a ver, esto hay que pactarlo. Enséñame lo que estás dibujando, que estás haciendo, porque sí es verdad que deforma un poco también la realidad. Quiere decir que yo le... Sí, porque claro, le envié una foto, estábamos en la Casbah, en un sitio donde había surgido la música chaví, además, y estaba con mi amigo Yasin, y entonces él estaba dando una charla que debía ser muy aburrida y le mandamos una foto por WhatsApp en la que estábamos los dos brindando, ¿no? Con una tacita de té. Y de repente nos dibujó a los dos así bailando, ¿no? Y dije, Zapico, tío, no te pases, no era así, ¿no? No te vengas arriba. Entonces, bueno, pues en este libro hay algunas cosas, hay unos momentos también que es un poco así, ¿no? Cuando me dibuja a mí, por ejemplo, también en Argelia, pues que había tachado la bandera española y dice que la había convertido en ikurriña. Pues no, perdona, Zapico, pero si había tachado la bandera española, pues porque yo no me considero español, entonces me había tachado la bandera española, pero no la había convertido en una ikurriña. O sea, que, bueno, que sepáis que hay interpretaciones libres en este libro y que son obra pues de un genio que es Alfonso Zapico. Oye, Alfonso, es curioso, pero los dos protagonistas, por cultura política, están alejados. O sea, quiero decir, cada uno tiene un planteamiento ideológico diferente y ve la sociedad vasca como la ve. Pero tú dejas claro de alguna manera que no están alejados en cuanto a los orígenes. Cuando echas la vista atrás a las dos familias, en la época de la Guerra Civil y de la República, están mucho más relacionados de lo que pudieran parecer en un principio, ¿no? ¿Tú te sorprendiste al encontrar esa aparente relación? Bueno, sí me sorprendí y además hice lo mismo que hicieron ellos en la cocina de Fermín. Porque ellos en la cocina de Fermín no discutieron de política, lo que hicieron fue buscar los territorios comunes, los lugares comunes, qué es lo que los unía, qué es lo que nos conectaba. Pues ahí aparecía Cortatu, aparecía la música, aparecían estos recuerdos, el País Vasco, todo lo que les era común y era espacio compartido salió en aquella cocina. Y yo hice lo mismo tirando un poco, porque además es importante explicar, si estás hablando de dos protagonistas en un libro, no pueden ser dos marcianos que aterrizan un día ahí y chocan y se encuentran en Irún, ¿no? Sino que cada uno viene de su padre y de su madre, del sitio en el que nace, del mundo que le toca vivir. Todo esto marca y define un poco la vida de cada uno y la personalidad y el carácter y todo, ¿no? Y esto es interesante porque, bueno, incluso yo descubrí muchas cosas con esto, pero Edu también descubrió cosas con esto, porque el libro, como se iba fabricando, es un libro vivo, que mientras lo dibujé se iba fabricando, yo hacía páginas, a veces las enviaba, ellos me mandaban modificaciones, me mandaban fotos, me mandaban cosas, y Edu también ahí se puso a buscar y descubrió cosas que no sabía, como lo de que su abuelo se había ido de Bilbao en La Habana y había llegado a Escocia, a un pueblo que se llamaba Monrose, donde hay una plaquita que habla de los niños vascos de la guerra, y todo esto lo descubrió por el camino, ¿no? O sea que el libro es un descubrimiento colectivo casi. Edu, ¿a ti te ha sorprendido también esa similitud en orígenes entre tu familia y la familia de Fermín? Bueno, yo estudié historia en la universidad para ver si alguien me explicaba la guerra civil, no lo conseguí, nadie me lo ha explicado nunca. Lo hice para eso solo y ni aún así, pero sé de sobra que todos estamos cortados por ese mismo patrón, ¿no? Que es un hecho histórico que ha sucedido y que ha tocado a todas las familias de toda España, ¿no? Pero también, obviamente, de toda Euskadi, ¿no? Lo que sí fue para mí muy sorprendente fue ir poco a poco con mi tía, que está aquí, la hermana de mi madre, ir encontrando elementos que yo desconocía. Sabía que en los días previos a los bombardeos franquistas de la ciudad, mi aitite había salido en un barco, no sabía el nombre del barco, sabía que había estado en Reino Unido, pero no sabía que era en Escocia, en un pueblo de Escocia.
digamos que es la investigación histórica más seria que he hecho en toda mi vida, la de intentar ayudar a Zapico para la construcción de esa parte de la familia biológica mía, de mis aitites, mi ama, mi aita, que van un poco en esa dirección, ¿no? Pero no, intuyendo los orígenes familiares de Fermín, que más o menos le ubicaba, y conociendo los míos, sabía que los patrones de los años 30, la guerra, la dictadura, eran comunes y que eso eran, digamos que dolores o dramas familiares compartidos, ¿no? ¿A ti te sorprendió, Fermín? No, obviamente no, sabiendo precisamente que Edu viene precisamente del tronco socialista, podríamos denominarlo así, pues estaba claro pues que probablemente conociendo también, pues sabiendo que su familia, ya me había contado también, pues era normal que habíamos estado, nuestros familiares antepasados habían estado en el mismo lado de la barricada, en la barricada antifascista, obviamente. Alfonso, también es sorprendente que viniendo de culturas políticas tan diferentes, socialista, vasquista, nacionalista, independentista, estos dos personajes hayan encontrado su puente particular, haciendo mención a uno de los títulos, el título en euskera, para entenderse. Bueno, que han encontrado o que han construido su propio puente. ¿Por qué crees que ha sido así? Tú que has visto el proceso muy de cerca. Bueno, yo creo que no lo han encontrado, que lo han construido y tampoco yo creo que era fácil esto de que construyeran el puente. Yo creo que lo han construido ellos porque tenían la capacidad para hacerlo. Y porque además los dos se parecen más de lo que uno cree, viniendo yo qué sé, con ideologías diferentes, de partidos diferentes, de mundos diferentes, con una geografía y una generación diferente. Pero es verdad que los dos son personajes muy incómodos, se revuelven mucho, no se acomodan fácilmente. Esto yo creo que ayuda para construir puentes. Porque lo difícil, pienso yo, cuando se trata de construir puentes es sacarte de la zona de confort, dar voz al otro, moverte, desplazarte, aunque sea unos metros. A veces esto cuesta y es mejor, bueno, parece que es mejor no hacerlo, ¿no? Y yo creo que ellos sí que están los dos en ese ámbito de gente incómoda que no le cuesta moverse, y esto ayuda mucho. Fermín, ¿qué pensaste cuando empezaste a hablar ya con Madina? Porque supongo que tú tendrías una idea prefijada de la persona que te ibas a encontrar. No, la verdad es que cuando hablamos que no se podía haber dado igual antes y tal, yo creo que sí, yo creo que las circunstancias pues no hicieron que nos volviéramos a juntar después del 2003, cuando estuvimos en el Festival de Cine de Donosti, pero yo estoy convencido que podíamos haber hecho esa conversación ese año. Hubiera sido distinto, por supuesto, pero estoy convencido que hubiéramos sido amigos, a pesar de todas las diferencias, desde ya esa época. Desde esa época, para mí, la intuición, y yo funciono mucho a golpe de intuición, y fue que tenía delante un tipo que podía ser mi amigo. ¿Piensas lo mismo, Edu? Sí, con algún matiz, ¿no? Quizá yo no entraba en Irún desde, no me acuerdo, y en Guipúzcoa con cuentagotas durante muchos años, ¿no? De hecho, al Casco Viejo creo que he venido hoy por primera vez desde seguramente cuando estaba estudiando en la universidad o así. O sea que con matices, ¿no? Pero no con ninguno en cuanto a la relación personal. Pero yo creo que hay algo que ha cambiado en Euskadi, es innegable, ¿no? Que es el 20 de octubre del año 2011, donde hay un anuncio de apertura de un tiempo nuevo, por muchos elementos que queden pendientes, por mucho recorrido que quede, por muchos matices, por mucho trabajo que el Parlamento Vasco esté haciendo, por mucho que la sociedad vasca le quede por hacer. Yo creo que ese es un instante que lo cambia todo, ¿no? Podríamos haberla tenido, seguramente sí, pero en otras circunstancias. Yo creo que el contexto histórico, la época, el momento vital, político, histórico de Euskadi, desde entonces hasta aquí, yo creo que es un gran facilitador de muchas cosas que están pasando y de otras muchas que van a pasar. Y además tengo la sensación de que la política, que tiene siempre sobrecargas, tonelajes históricos, identidades de trayectoria vital, anda con algo más de lentitud que el arte. Y creo que a veces un libro, un cómic, una película, un disco, puede tocar zonas donde la política tropieza peor o tropieza más y le cuesta algo más llegar, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo tuve a algunos que me dijeron, joder, ¿cómo se te ocurre entrevistar a este tío y no discutir con él? Pues joder, pues no, es que no le he pedido un debate. Le he pedido una entrevista. Ya sé que yo no soy periodista, pero me gusta entrevistar músicos que me resultan relevantes desde una perspectiva u otra. Lo hice con Eric, el batería de Los Planetas, con la hija de Ian Curtis en Manchester, fotógrafa de profesión. Lo he hecho con Fermín,
donde yo encuentro cosas que me parecen relevantes y lo hago. Si hubiera querido pedirle un debate a Fermín Muguruza, pues igual le pido un debate, seguramente me hubiera dicho que no y no hubiéramos tenido un debate. Pero yo no pretendo juzgar en la entrevista en Jot Down, ni contraponer enfoques, ni decir, pues no estoy de acuerdo, yo creo que. No, ya me han hecho todas las entrevistas que durante mi etapa política me tuvieron que hacer, seguramente ya me las hicieron. Y todas mis opiniones ya las he dado. Aquí lo que me interesaba era colocarme yo como la persona con la que Fermín expusiera sus perspectivas. Y como la historia hasta la actualidad de toda la obra artística, musical de Fermín Muguruza, desde que yo le conozco con Cortatu hasta lo último que he escuchado de él hace poco en un concierto en el que fui en Madrid, hay un hilo conductor, hay un vínculo, es una forma de expresión musical, de expresión cultural con concepto político. Y quiero que se exprese, por tanto sé que en algún momento vamos a pasar la frontera y me opinará de política y de lo que cree que ha pasado en Euskadi y de lo que cree que debe pasar en Euskadi y de lo que él quiera. Eso es lo que le pedí. Por tanto, en ese sentido creo que descargado de otro tipo de condicionantes, el buen funcionamiento de la entrevista en Jot Down, que Zapico recoge en el cómic, nace un poco de ahí, ¿no? De una cierta libertad plena de expresión, de opinión, donde la relación personal es capaz de sujetar la discrepancia. Lo que no sé es si seríamos capaces de sujetar, no tener ninguna, ¿no? Sería una conversación enormemente aburrida. Pero en ese sentido era una entrevista para la expresión plena de Fermín Muguruza y creo que en ese sentido el objetivo se cumplió. Fermín, ¿tú qué pensabas en el momento que te dijeron que Edu iba a hacerte la entrevista para hablar de música principalmente? No, fue él directamente. Él te llamó. Sí, no hubo ningún tipo de intermediario. O sea, él me llamó, me dijo que estaba muy interesado en hacer esa entrevista a fondo. De hecho, me envió algunas otras entrevistas que se habían hecho y dije, adelante, ahí vamos. Y no solamente eso, sino que, claro, era muy difícil condensar precisamente una conversación de 3 horas que tuvimos en la cocina de mi casa, luego en todas esas páginas que salieron además en Jot Down, que son un montón, pero había que condensar, había que resumir. Incluso pues me envió y me comentó a ver qué me parecía. O sea que hubo ahí una relación también muy de toma y daca y la verdad es que bueno, el hecho de que yo me pudiera expresar también libremente, de hecho creo que acababa así la entrevista, ¿no? Que imagino que por eso también pues, mucha gente le diría luego a Edu, ¿no? O le criticaron a él, como me critican a mí también, pues por un montón durante toda mi vida, ¿no? Pues que yo acabara diciendo precisamente, pues ¿qué desearías? Hombre, pues yo desearía que pudiéramos decidir y que los presos estuvieran en casa, ¿no? Y acaba así la entrevista. Y entonces, pues bueno, pues para mí, pues bueno, pues eso fue una vez más también una lección de decir, mira, Edu vino aquí el 2003, vino al Cursal a darme la mano, a apoyarme, a decirme, de hecho, incluso que iba a escribir un artículo que no lo hizo porque ya lo había hecho antes Ramón Echezarrete. Sí. Y en este momento también, pues yo creo que se trascendió tanto, además, incluso se leyó tanto esa entrevista o tanta gente escuchó el punto de vista que yo podía tener, y no solamente el punto de vista, sino que contaba media vida también, toda la progresión, todo lo que había, la evolución mía musical, cinematográfica, y bueno, pues si tuvo todo ese, yo creo que incluso morbo, podría decir, no, pues era porque éramos, pues nos juntábamos Edu y yo. En ese sentido, pues no, simplemente pues estar agradecido, ¿no? Antes ha preguntado una chica cuando hemos hecho la prueba de prensa, me ha preguntado, ¿no? A ver si había sido un punto de inflexión, ¿no? Y le digo, bueno, ha sido un punto de inflexión sobre todo a partir de la repercusión que ha tenido, ¿no? Porque yo sí que había contado muchas de estas cosas, pero no se había contado pues a Edu en una entrevista de tanta profundidad y en la que podía hablarle le conté toda la historia, ¿no? Casi es una especie de biografía en pequeñito. Y por eso Zapico también se aprovechó de esto para decir, bueno, ahora vamos a buscar la de los dos. Y quiero decir que Iturri, que está aquí justo, él hizo un artículo y dijo, había sido interesantísimo que ahora tenía que hacer el partido de vuelta, que yo tenía que hacer la entrevista a él. Y lo que dije, no, pero yo no soy ni periodista, y además es que ahora no me metas otro trabajo más, que ya no llego. Y entonces, bueno, pero sí, en ese sentido, aparte de la caverna esta que siempre, pues, esa caverna que siempre está deseando precisamente salir a morder, pues bueno, aparte de todos esos clásicos, pues la relación fue extremadamente incluso positiva, porque entre nosotros nos íbamos mandando mensajes, mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho el otro, y entonces pues ahí sí hubo mucha complicidad, ¿no? entre los dos. Y lo que ha comentado, yo creo que el siguiente, a pesar, bueno, también esos matices ha comentado él, recuerdo que una de las frases que a mí más me conmovieron fue la que dijiste en la comida, ¿no? Que dices yo, bueno, pues que los guardaespaldas que tenías no te permitían ir a Guipúzcoa, y mucho menos a una parte vieja como es la parte vieja de Irún. Y entonces, bueno, pues
teniendo en cuenta este tipo de detalles, ¿no?, que se pueden hacer esta comedia, estar juntos, pues para mí el siguiente golpe fuerte también fue entre los dos, para que la gente sepa pues el tipo de relación de amistad, ¿no?, que hemos trabajado también. Después que le invité al concierto de Madrid, que hice después de tantos años de censura. Hace 2 años pude tocar en Getafe, pero todavía no había podido tocar en Madrid, entonces sí que toqué en una sala que es la Yorislava, que es el kilómetro cero, y le invité a Edu para que viniera, y de hecho pues en una canción que dedico a Bilbao, concretamente, y en la que reivindico precisamente más que los presos ya tienen que venir a casa y tiene que haber un proceso de paz, al estilo también Comisión de la Verdad. Bueno, pues lancé mi discurso, y era justo el día en el que salía este libro y le dediqué la canción a Edu, que estaba allí, ¿no? Y entonces pues tampoco sabemos cómo iba a reaccionar parte del público, y mucha gente fue a aplaudirle y a darle la mano, ¿no? Entonces, no sé, creo que fue eso muy impactante. ¿Qué te pareció, Edu, ese momento? No, me quedé flipado, que no me lo esperaba. Estaba ya ahí viendo Unamuno, viendo a Fermín a hacer su concierto, y yo, pues yo qué sé, no sé, de repente que se dio la vuelta, todo el mundo empezó a aplaudir. Se lo conté a Zapico inmediatamente y bueno, fue muy emocionante, un conciertazo. Cuando toque por aquí, a verle. Está muy bien. Hay un momento clave, Alfonso, en la novela gráfica, que es cuando Edu Madina pierde una pierna en un atentado de ETA. Y eso es como una especie de punto de inflexión también, ¿no?, en el cómic. Pero tú lo utilizas también para contar esa salvajada, pero para contar también otra cosa que seguramente mucha gente no sabe, que Fermín recibía amenazas de muerte cada 2 por 3, de que le pusieron una bomba debajo de un escenario que no estalló, y que de alguna manera de alguna manera, cuidado, que se me entienda bien, que los dos han sido tocados por la violencia. Edu, evidentemente, mucho más terriblemente, pero que eso es así. Y yo creo que eso lo quería reflejar tú también en el cómic, ¿no? Me da la impresión. Esta es la pregunta fácil, ¿verdad? A ver, el material que aparece en el libro es muy complicado, porque además no es mío, son trocitos de vida de otra gente, son recuerdos, son vivencias duras, y yo he intentado dibujarlo y meterlo ahí de manera natural, tal cual ellos me lo contaron, yo lo cuento. Yo lo de Fermín no lo sabía, creo que casi nadie lo sabía. Como casi nadie lo sabía y yo no lo sabía, lo dibujé para que la gente lo supiera. Lo de Edu también lo cuento, aunque mucha gente lo sabía, porque es verdad que eso marca un punto de inflexión y es una vivencia de Edu que está ahí, y que yo además dibujé de una manera muy particular, ¿no? Porque es verdad que hablo de ese día por la mañana, Edu se levanta, bueno, estalla la bomba y de repente el lector descubre cuando pasa de página que ve Canadá, ve Quebec, ve la nieve, el silencio, todo blanco, y ahí está Fermín Muguruza con un grupo en Quebec haciendo una colaboración musical, ¿no? Y esto que es tan curioso, porque es verdad que habrá quien dirá que es una manera de suavizar la violencia o de suavizar el atentado de Edu, y sin embargo la mayor parte de la gente que lee el libro dice: qué sensación tan extraña, ¿no? Como que remueve por dentro. Yo creo que remueve por dentro y además me sirve para lo que quería, para conectar con los dos. Lo de Fermín era importante contarlo porque es verdad que yo no tenía ni idea. Hay muchas cosas que aparecen en este libro de las que yo no tenía ni idea y que quise dibujar para que el mayor número de lectores posible las supiera. El cómic está lleno también de lo que yo llamaría mundo de casualidades. O sea, que las lees, las ves y dices, caray, ¿cómo ha podido pasar esto, no? En tu caso, Edu, ¿cómo conoces a Unax Ugalde, ¿no?, por ejemplo? Que me parece una historia muy bonita. Bueno, pues un pueblo de Álava donde yo veraneaba, tampoco está muy claro por qué, porque no tenemos una relación familiar, personal con ese valle de Valdegovía, y era una aldea, éramos 4 en el pueblo. No, en fin, es que es lo que cuenta un poco el cómic, ¿no? Entonces un día cogimos las bicis al pueblo de Álava si había alguien, y de repente aparece un señor y le preguntamos: oiga, ¿en este pueblo hay niños? Y nos dijo: pues tenemos uno. Entonces fui, ¿dónde vive? Tal, ahí, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Edu. Y tú me dices: pues yo me llamo Unax. Dije: ¿cómo te llamas? En mi clase todo el mundo se llamaba, pues eso, pues con nombres, vamos a decir, a principios de los años 80, mediados de los años 80, menos inhabituales, ¿no? A mí me encantó el nombre y de ahí viene un poco que me enamoré de la sonoridad del nombre. Y por eso mi hijo se llama así, ¿no? Una anécdota muy bonita, el otro día no, hace ya un par de meses me dice:
mi hijo me dice, oye, papá, tú me has dicho que ser de izquierdas es pensar más en los demás que en uno mismo, ¿no? Digo, bueno, pues no sé si te lo he dicho, pero no me parece un mal resumen. Pensar más en los demás que en uno mismo. ¿Tú crees que el hijo de Fermín es de izquierdas? Digo, bueno, no tengo ni puta idea, pero bueno, conociendo un poco al entorno y tal, yo apostaría que igual sí. Me dice, entonces el hijo de Fermín es de izquierdas y ser de izquierdas es pensar más en los demás que en uno mismo. Entonces, ¿tú crees que el hijo de Fermín también se habrá dado cuenta que mientras que él sale en el cómic, yo no, ¿verdad? Digo, no me jodas. Haz un debate parlamentario. A ver, otra Has hablado de Unax Ugalde y tengo que decir precisamente que habíamos quedado esta noche para irnos a cenar y todo y no puedo porque mañana en la mañana viene Unax Ugalde a trabajar en la película que estoy haciendo Black is Belcha porque es el que pone la voz al protagonista. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues imagínate qué conexión cuando empecé a contarles esto era como que de repente había todo ahí, un batiburrillo y tal. Y bueno, sí, mi hijo es de izquierdas y encima ahora es el DJ de una rapera feminista que se llama La Furia. O sea, que imagínate, ya vamos, es el top. Mundo de casualidades, decía yo. Hay otra cosa que es muy curiosa y que afecta a Fermín, es ese encuentro con unos guardias civiles en un baño. Que lo dibujó a su manera, Que lo Zapico. dibujó, Claro, es que yo le llamé y le dije, pero Zapico, esto no fue así. No, pero es que Fermín queda muy bien así, joder. A ver, Fue más tenebroso que eso. Bueno. cuenta cómo fue. Joder, no, porque entonces monopolizo toda la charla ya, pues, es un poco largo de contar. No, pero sí que es cierto que te encuentras con un guardia civil en el baño, ¿no? Sí. Y que el guardia civil se te queda mirando. No, la cuestión es que voy a intentar contar lo más rápido posible, pero me provoca esto así. Bueno, pero más que ya lo vamos a... No es como sale ahí, dibujado, es peor todavía incluso, pero es que es... Y es que íbamos a tocar precisamente a Portugal, íbamos a tocar a Lisboa, porque era el aniversario precisamente de la Revolución de los Claveles, y entonces justo antes de la frontera pues había un rest stop ahí, una gasolinera, y entonces, bueno, pues era la época encima en la que Galindo nos tenía en juicio, nos tuvo durante casi 10 años, y entonces, claro, llegamos allí y solamente había pues 4 guardias civiles, ¿no? Y dije, joder, qué mala pinta tiene esto. Y fui directamente, vamos, ni a pedir café ni nada, me fui directamente al baño, que era a lo que habíamos parado, para ir al baño y tal. Y entró conmigo un colega mío también, Coldo, que es aquí de Bilbao además. Y entonces, pues, entramos a los baños. Y entonces, al salir del baño, claro, el otro se quedó en el baño. Y yo de repente cuando salí me estaba lavando las manos, ¿no? Y por el espejo le veía al guardia civil que ya lo tenía detrás ya mirándome fijamente, ¿no? Y entonces me dijo, Fermín Muguruza, y yo, claro, lavándome así las manos, digo, aquí, esto va a acabar mal. Y el otro que estaba en el baño no se atrevió a salir, se quedó ahí calladito, como si no estuviera, ¿no? Cagado realmente, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Yo mirando, imagínate, una conversación por el espejo, ¿no? Entonces, claro, esto era ni Scorsese, vamos. Entonces, claro, me estoy lavando así las manos, miro y digo, bueno, allá vamos, le digo, sí. Me dice, suerte maestro, ¿no? Pero a través del espejo, ¿no? Y entonces, claro, me di la mano, yo sacándome la mano así, y tal, le di la mano y... Entonces, claro, el otro dentro del baño, salgo allí a contarlo y digo, no me va a creer esto, no me lo va a creer nadie, menos más que tengo un testigo que todavía sigue en el baño que no se atreve a salir. La anécdota increíble de esto es que cuando salió en el Hot Down, o sea, este picoleto me escribió para decirme que él era el que me había dado la mano. Y me dijo que me admiraba la hostia y que ya sabía que yo, bueno, pues yo qué sé, me contó ahí una carta y tal. Y hice no sé cuántos screenshots así y tal y se los envié a Edu también. Mira lo que estamos generando con esta entrevista. Entonces, bueno, Ya, gustas hasta en la Guardia Civil, Fermín, joder. Tengo muchas historias, ¿eh? Y una historia que no la conté, voy a por lanzarme también, es nuestro trombonista, que también iba con el trombón y todo, en un aeropuerto y de repente le dice, ¿en qué grupo tocas? ¿No? Y dijo, joder, como ya Fermín Muguruza, voy a tenerlo complicado. Le dijo, pero si no le digo, seguro que lo sabe y ya se me va a joder más. Entonces le dijo, pues con Fermín Muguruza. Y se quitó el tricornio y tenía una cresta y tal. Y digo, yo soy seguidor y las... Son las únicas anécdotas buenas que tengo, las demás todas son bastante malas. Bueno, Edu, tú eres más joven que Fermín, Sí, sí. pero tú te criaste con la música de Fermín. Sí. O sea, que tú eres de los que bailaba Sarri Sarri. Vamos, que te pillan Bueno, ahora, es que igual esto te es- meten una querella por bailar Sarri Sarri, ¿no? Yo creo que esto no es, digamos que es una cosa transversal, ¿no? Que a toda una generación, a 2 generaciones, hay
en etapas predigitales, digamos, no había tanto que escuchar. Yo no tenía hermanos mayores que viajaran a Londres y me trajeran discos de Joy Division ni de los Cure, ya me hubiera gustado, pero había lo que había, ¿no? Había un cierto tráfico en blanco y negro, legal e ilegal, de música que se hacía aquí, de vínculo con el entorno. Yo creo que ahí Cortatu juega un papel muy, muy relevante en los años 80 y que lo escucha todo el mundo, incluso los que digan que no lo escuchaban. Esos también, porque aunque no quisieras, lo escuchabas cuando salías, en los bares, en la radio, en la tele. Yo creo que jugó una inmensa personalidad política, cultural, musical, a todos los efectos, y que fue un poco el centro de gravedad de un tipo de sonido hecho aquí en esa década que ha marcado, yo creo, culturalmente a este país, más allá de lo aparente, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que fue, generacionalmente para mí fue casi obligatorio, con el añadido de que a mí La Línea del Frente, canciones de estas son canciones que me parece que están vivas y que me parece que me gustaron mucho en su momento y sigo sabiendo por qué me gustaban, ¿no? Lo relevante es que parece, antes ha dicho Fermín, que a Joseba Sarrenaindía le ha gustado el cómic, con lo cual a Zapatero os aseguro que también algo ha hecho bien Zapico para que haya gustado en puntos cardinales tan distantes, incluso geográficos también. Oye, Fermín, gracias al cómic también nos enteramos de por qué te tenía tanta tirria el general Galindo. No, bueno. No, lo que pasa es que cuento cosas que bueno, yo las conté en su época, ¿no? Lo que pasa es que luego de repente pues el Zapico le da la importancia que le parece y no era tanta tirria. No es que me diera tanta tirria, vamos, quiero decir que es un asesino, ¿no? Un asesino y un narcotraficante. Lo que pasa es que cuando estaba en la cárcel todavía por asesinato, todavía seguía a nosotros en nuestro juicio detrás nuestro, porque lo que decía su abogado era que con vosotros, como si no pasara nada, vosotros le habéis acusado de narcotráfico y eso todavía no está probado. Entonces, bueno, pues con lo que cuento es eso, que su hijo era seguidor. Entonces, pues que como se llamaban Fatal, pues leyó un día el disco y le puso la canción para joderle, ¿no? El hijo a Galindo. Sí. Bueno, eso es lo que dijo por lo menos él cuando declaró en el juicio. Entonces, bueno, era muy probable, por lo visto, además. Entonces, de hecho, él enseñó el disco donde lo había comprado y todo. Y parece que viene por ahí, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que contó él. La verdad es que fueron años durísimos. Luego a mí siempre me gusta también desdramatizar y contarlo, y como soy un positive bomb, ¿no? Una bomba positiva, pues me encanta decir luego, bueno, soltarlo bien así y ya está, no ha pasado, pero fueron 10 años que estuvimos de juicios, no solamente de juicios, sino cuando hemos dicho lo de amenazas, pues justo aparecieron los cuerpos de Las y Zabala, entonces nos llegaban mensajes, pues que nosotros también íbamos a acabar en el cementerio de Tolosa, y bueno, pues yo qué sé. Incluso hubo también alguna amenaza también de venir a volar también pues el sello discográfico. No es que nos denunció a todos. Nos denunció a todos los que habíamos hecho la canción, al sello discográfico, a Catarain, que había sido el técnico de sonido. O sea, a todos, ¿no? Nos denunció y luego además pidiendo muchísimo dinero. Y entonces, pues como ya en la audiencia provincial salió, en primera instancia salió a favor nuestro, ¿no? Pero el mundo nos hizo a mí personalmente me hizo una mala pasada. Y es que puso una foto gigantesca mía y otra gigantesca de Galindo, y puso Neurriak 1, Galindo 0. Lo tituló así, ¿no? Y entonces, claro, pues con eso tuvimos... Pues yo lo padecí mucho, ¿no? Antes he comentado esto, pero he comentado, por ejemplo, cuando murió en comisaría Guruche Yanzi, pues su hermana era muy amiga y habíamos estado en unas jornadas antifascistas en Italia, con la banda Basotti, y entonces tenía una foto mía y cuando fue a llegar allá a la Guardia Civil, pues le dijeron, ¿no? Tú también eres amigo también de este hijo de puta y tal, ¿no? O sea, ya le va a tocar a él también, y bueno, pues... O sea, siempre me han enviado mensajes de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue durísimo, ¿no? Lo que pasa es que luego pues prefiero contar las otras aventuras como la de Extremadura. Oye, no sé si estáis de acuerdo con el retrato que hace de vosotros Alfonso, Edu. ¿El retrato dices en general? El retrato que sale de vosotros. No, yo hubiera sido bastante más crítico con el personaje de Eduardo Madina. Le hubiera dado más... Yo creo que él se le nota un poco el cariño en el dibujo de ambos personajes, ¿no? El cariño hacia Fermín, el cariño hacia mí. Bueno, yo creo que eso en la obra de Zapico es recurrente. Yo me la he leído entera, la he estudiado un poco y creo que es incluso capaz de generar cariño y destilar cariño por personajes en principio bastante antipáticos. Por ejemplo, James Joyce, se me ocurre, ¿no? Terminas leyendo la obra de la biografía de Joyce y te termina cayendo bien un tipo en principio no programado para que caerle bien a nadie, ¿no? Pero aquí creo que él destila un cierto cariño por los dos y tiene un tratamiento muy cuidadoso, ¿no? Del asesinato de Joyce, por ejemplo. Lo cuenta con
con cuidado, ¿no? En principio, yo recuerdo un día que me decía, oye, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Ser nacionalista e independentista no es lo mismo? Y yo, joder, es que pico. Y esto del conflicto, y esto de Goalde, y esto, o sea, que al final él ha ido teniendo un reencuentro con los sustantivos, digamos, que quizá al gestionarlos desde fuera, bueno, pues le ha permitido tener algo más de margen, ¿no? Y cómo cuenta el atentado mío, cómo cuenta el atentado en el Hotel Montbar de los GAL, cómo cuenta muchas cosas con mucha sutileza y con mucho cuidado, ¿no? Desde esa perspectiva, el perfil general, bueno, yo lo veo y a mí obviamente me resulta muy emocionante, ¿no? En cuanto a las descripciones ideológicas que hace, pues bueno, yo creo que en ese sentido sí podríamos haber dedicado más tiempo a explicar qué opinamos de cada cosa, cada uno de los dos, pero yo creo que lo resume bien en una única página para cada uno y creo que está más o menos destilado, ¿no? En ese sentido, sí, puedo medio verme en los ojos cariñosos que Zapico vierte a la hora de dibujarme. ¿Y tú, Fermín, te ves? A mí me encanta el epílogo. No quiero hacer spoiler aquí por si alguien no se ha comprado el libro, pero me encanta cuando se dibuja él mismo. Es que me gusta mucho cuando se dibuja él mismo sorprendiéndose por las cosas y de repente se dibuja él mismo cómo le vamos haciendo diferentes llamadas, ¿no? Y luego, como son un par de cabrones, como me llamaban a mí, dicen, ¿qué dice la izquierda Berchale? Y tal, ¿no? Y yo, pero serán cabrones entre ellos y tal. Yo no he dicho nada de ¿qué dice el socialista? ¿No? Se nota que son más colegas. Y sí, que llevan más tiempo juntos, vamos. Entonces, claro, luego cuando yo me lo leí esto, le dije, Zapico, eres un cabrón, ¿cómo pones esto? Pero claro, yo sí que le decía, claro, no pongas en palabras que yo no utilizaría nunca. Yo nunca utilizaría, por ejemplo, el País Vasco francés. Entonces no me pongas a mí eso. Y, bueno, perdona, sí, tienes razón, claro, pues en el País Vasco Norte. Entonces, bueno, este tipo de detalles, pues era interesante, es decir, que si yo estoy hablando, pues que sea yo el que hable o que utilice los términos que suelo utilizar normalmente. Imagino que tú pues pasará lo mismo. Entonces, por eso en el epílogo eres como que se está volviendo loco porque le estamos diciendo, pero ¿cómo has puesto esto? Cámbiame, no me digas esto, tal. Y entonces, pues, yo cuando leí pues el libro, claro, quizás pues él me pedía un montón de información, biografía, pero también ya conocía más también, porque quizás pues toda la época de Cortatu, de Nego, pues ya la tenía un poco, él se había hecho todo un guión y me pedía fotos y me pedía ilustraciones, me pedía algunos detalles y sobre todo pues anécdotas también, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que sí, que cuenta muy bien, cuentas estas historias, como tú has dicho también, pues que no eran muy conocidas porque nunca se le dieron difusión y aparecen en el libro, y creo que son muy importantes. Y destacaría el tema de la importancia de la novela gráfica hoy en día precisamente para determinados, para ayudar en muchos campos, ¿no? Yo suelo contar mucho cómo mi madre murió de Alzheimer precisamente en noviembre del año pasado y quizás el libro que más me ayudó a entender la enfermedad fue uno de Paco Roca, que es Arrugas, que lo editó también Astiberri. Lo leí también además incluso en euskera, se lo regalé a mis hermanos para decirles cómo realmente ahí había descubierto, he dicho, aquí está la clave, ¿no? Y hay un momento precisamente que tiene un nexo de unión también con este libro, ¿no? Y aparte también de demostrar cómo puede ser también un trabajo precisamente para que la gente tenga una idea, ¿no? Por ejemplo, de cómo nos podemos relacionar a otras personas y cómo podemos contar nuestra particular historia de lo que ha sido el País Vasco en estos años. Y el punto en común es precisamente el momento en el que, cuando empiezo a olvidar las cosas, la página se va al blanco. Y es lo que, retomando precisamente la pregunta de antes, ¿no? El tema de cómo cuenta el tema de la bomba, ¿no? Me pregunto a mí, ¿dónde estabas tú en ese momento? A ver, en ese momento yo estaba haciendo la producción musical de una banda de Montreal y estaba a 20 bajo cero, ¿no? Frío helador, ¿no? Y de repente ese blanco se transforma en el blanco de repente de la nieve de Montreal, ¿no? O sea, yo creo que tiene una fuerza narrativa impresionante y bueno, pues de esta manera he unido también precisamente la importancia que tiene hoy en día también la novela gráfica y un artista, pues primero Paco Roca, que es impresionante el trabajo también de Paco Roca, y luego pues Alfonso Zapico. Oye, volviendo a lo del epílogo, Alfonso, te habrás dado cuenta que somos el país de las matizaciones perpetuas, ¿no? Ya te has enterado de ese tema, ¿no? De por dónde va la cosa. Bueno, esto es interesante porque es verdad que si el autor hubiera sido vasco, igual todas estas cosas serían obvias. Entonces no aparecerían en el libro, porque es verdad que ya se sobreentiende que Fermín habla de Iparralde y Goalde, el País Vasco Norte, País Vasco Sur, y bueno, y para mí era interesante precisamente por eso, ¿no? Porque yo con todos los problemas y las dificultades que tenía, porque no conocía el territorio, no conocía toda la historia, no conocía todos los personajes, todos los hechos, pues tenía una gran ventaja, que lo estaba descubriendo todo desde fuera.
Y esto me permite hacer un libro que yo quiero que se entienda bien fuera de Euskadi. Quiero llegar a los lectores de todas partes, quiero llegar a los lectores franceses también. Entonces quiero que sea lo más fácil de entender. Mira que el tema es complicado de entender incluso para el autor, ¿no? Para mí mismo. Pero yo quiero que se entienda bien, que el lector lo entienda. Y por eso me he esforzado también en ir descubriendo todo y, sobre todo, la complejidad de la materia prima con la que había que trabajar era tan grande que he recurrido aquí a esta triquiñuela que yo digo que utilizo mucho, aparte de que no hay viñetas, no hay marcos, porque los personajes aquí están libres. No hay viñetas, no hay marcos y todos los dibujos van rodeados de blanco, ¿no? Pero sí hay una triquiñuela que uso mucho y es que digo, si yo digo tal o cual cosa, vendrá alguien y me dirá que esto no es así o no es asá. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dibujar la cabeza de Fermín con un globito, con un bocadillo, que va a decir esto. Si alguien tiene algún problema, que se lo discuta a Fermín. Y con Edu Madina funciona exactamente igual, ¿no? Yo les doy voz. Yo aquí juego un poco a periodista, les enchufo la alcachofa en las viñetas y con los dibujos y les digo, explícame esto. Ellos me lo explican y eso que ellos me explican, con ese lenguaje y con su experiencia personal, con sus vivencias, con todo, yo se lo doy al lector, tal cual. Ese es el valor del libro, pienso yo. Oye, hay una cosa en el libro, es una curiosidad. En la portada del libro estáis los tres. Esa portada está basada en una fotografía que hizo Humberto Bilbao para la revista Jotdown, pero en la fotografía tú les estás mirando a ellos, igual esto es demasiado esotérico, tú les estás mirando a ellos y en la portada miras hacia el otro lado. ¿Pero tiene alguna explicación esto? Bueno, la explicación era bastante técnica, no tenía nada esotérico. Vale. Pero la explicación técnica era que cuando Humberto hizo la foto íbamos por la Plaza Ordenivía y Fermín nos estaba contando algo, seguro. Y estábamos los dos mirando a Fermín a ver qué nos estaba contando. Digo, si dibujo los tres personajes en la portada, que yo quería esos tres personajes en la portada, y si dibujo a Edu mirando para Fermín, a Fermín mirando de frente y a mí mirando para Fermín también, la gente pensará que algo pasa con Fermín, que no sé qué. Y digo, no, pues entonces hice justo lo que hice ese día, que fue hacerme un poco el despistado. Yo allí me camuflé en la cocina de Fermín, me senté en una banqueta y en una esquina y casi me mimeticé con los azulejos de la cocina. Allí estuve como escuchando, dibujando, pillando nota de todo. Y esto aparece en la portada, ¿no? Yo paso por allí como de casualidad, pero no, porque estoy pendiente de lo que hablan Edu y Fermín y se lo voy a contar al lector. Ya se lo advierto en la portada y el libro es eso. Como andamos un poco justos de tiempo y seguro que hay gente que quiere preguntar algo, me gustaría saber en qué estáis metidos cada uno ahora. Pues no sé, de Fermín y de Alfonso sabemos, pero de Edu sabemos poco. Sí, eso es buena noticia. Me alegra. No, dejé la política activa en el verano pasado. Salí del escaño en el Congreso de los Diputados en el primer día de septiembre del año pasado. Me incorporé a trabajar en una empresa privada el 2 de octubre, día siguiente del 1 de octubre, catalán. También una mañana divertida. En Madrid doy clase en la universidad, una universidad que se llama SADE. Y mi único contacto con la política tiene que ver con que opino una vez por semana en Hora 25 y escribo un artículo al mes en el diario El País y soy militante y lo voy a hacer hasta que me echen o me muera del Partido Socialista de Euskadi. Esa es toda mi relación con la política y estoy descubriendo una nueva vida. No quiero dar ideas a nadie, pero la vida privada está bien, se está mejor fuera. No quiero dar ideas, sobre todo en la primera fila aquí a la izquierda. Fermín, tú estás metido en 1000 cosas ahora. Efectivamente, no voy a defraudar. Estoy a tope. Bueno, tengo varios problemas con el tema de presentar todas las cosas que hago, ¿no? Porque si presentara todas las cosas que hago, entonces no podría hacer todas las cosas que hago. Entonces cuando Zapico me decía, ¿haréis alguna entrevista? Digo, no puedo. Entonces he editado el disco también, un disco que es el que presentamos en directo, el concierto de Madrid al que vino Edu y tampoco he hecho entrevistas, ¿no? Me estoy guardando todo para septiembre, que es cuando estrenaré la película de animación Black is Belcha, que todo viene también precisamente, ahí nos conocimos ahí cuando presenté el cómic, la novela gráfica, en el Festival de Argelia. Y estoy con eso pues prácticamente que no respiro, porque es muy complicado todo el proceso tanto artístico como de realización, de producción, y por eso he comentado, mañana a las 9 de la mañana viene Unash, que es el que ha puesto la voz principal al personaje, el que pone la voz al personaje principal.
Entonces, una vez que estrenemos en septiembre, pues en octubre, el 5 de octubre se estrena en cines. Aprovecho aquí para hacer una pequeña cuña de publicidad. Pero es que a la vez que he hecho estoy haciendo esta película de animación, pues el día el 15 de junio, pues inauguramos la exposición que antes estuvo aquí en Bilbao, que luego fue a Barcelona y ya está en Donostia. La del Black is Belcha. Black is Belcha, ahora está en San Telmo. Tenemos varias actividades complementarias. Ayer a la noche inauguramos un ciclo sobre animación para adultos. Entonces estuve presentando ayer la primera película que proyectábamos. Hemos hecho un libro que es el arte de todo este trabajo que hemos ido haciendo entre todos estos años. En septiembre haremos un documental también, un making of sobre todo lo que hemos hecho, la banda sonora. Entonces, bueno, pues sí... Quiere decir que duermo muy poco y entonces pues... Pero para todos los periodistas sí que a partir de septiembre voy a hacer ya todas las entrevistas del mundo. Ya le dije a Zapico y hablaré de los libros de tu libro y hablaré de todo lo que haga falta, ¿no? Pero sí, la verdad es que estoy encantado porque el proceso lo que es la película de animación Black is Belcha es algo que realmente todo el mundo me decía que no lo iba a poder hacer y lo voy a conseguir. Va a salir entonces en septiembre. Y ya que le ha dicho también su filiación política, yo soy militante de la izquierda abertzale, independiente siempre, heterodoxo pero bueno, siempre he estado en la izquierda independentista y yo creo que seguiré siempre. Alfonso, tú estarás metido en menos cosas, claro. No Bueno, sé. yo vivo en una ciudad francesa de 100.000 habitantes, o sea que la vida que llevo es más tranquila. Hay que decir que al principio hemos dicho, hoy es extraordinario porque estamos aquí los tres, porque hemos construido un puente y patatín y patatán, y no, estamos aquí los tres porque no se sabe cómo, hoy había un hueco en la agenda de Fermín. Que se me ha complicado encima también, pero bueno, pero estamos aquí los tres. Pues yo hice un parón con La balada del norte, que es la historia esta sobre Asturias, los años 30, la Revolución de Octubre de 1934. Salió el primer libro en 2015, el segundo en 2017. Este es un parón feliz antes del libro 3 de La balada del norte, que llegará el año que viene. Y en ello estoy ahora, no hago otra cosa ya. Muy bien. Bueno, pues no sé, si queréis preguntar, pasamos micrófono. Levantar la mano y os mandamos el micrófono. Y si no, pues lo dejamos aquí, tampoco pasa nada. Seguramente querréis estar un poco en contacto con los protagonistas. Incluso hasta Alfonso os puede dejar algún dibujito en alguno de los libros. ¿No? Venga, ya que estoy aquí cerca, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado de que lo importante de este tema no era tanto la entrevista o la relación, sino la repercusión que ha tenido, ¿no? Y realmente lo que me gustaría comentar es que en la sociedad vasca, no sé, en mi cuadrilla hay dos personas muy abertzales, hay dos personas que son socialistas, y a mí lo que más me gusta es como las barbacoas, las reuniones, no sé qué, cómo se puede hablar de todo con coña, conociendo los límites de cada uno sin enfadarse y tal. Y realmente es como que nunca se ha hablado de estas cosas, ¿no? Nunca se ha hablado de lo positivo, ¿no? Que, no sé, me encuentro en ese momento en que una persona irritante que no hace una pregunta sino una reflexión, ¿no? Pero era un poquito, si nos parece que realmente no se ha hablado de eso tanto, ¿no? Y como que es el momento de empezar a hablar de estas cosas. Edu, no sé si quieres hacer comentario. Bueno, yo sí, creo que hay una diferenciación de conversaciones, ¿no? Una es más bien política, otra es más bien cívica, si quieres llamarla así, ¿no? Más ciudadana. Yo creo que la política se está produciendo en el Parlamento Vasco, las principales fuerzas políticas, algunas están aquí, sus representantes máximos, y sabrán conducirlo por los buenos caminos, ¿no? Antes decíamos en la rueda de prensa, obsesionados por tratar de buscar un relato unívoco de una sociedad plural, seguramente la pluralidad de relatos es el relato de Euskadi. La imposibilidad de tener un relato único, que en cualquier caso es tarea de las ciencias sociales, seguramente de los historiadores, pero la pluralidad innegable de esta sociedad, que tiene multitud de maneras de entender la relación con las culturas vascas, con el idioma, con los idiomas, con nuestra historia, con nuestro presente, con nuestro futuro, eso yo creo que se está abriendo, ¿no? Y que políticamente yo estoy convencido de que el Parlamento Vasco lo sabrá hacer bien y generará un marco político que establezca la estructura de la conversación. Perdón por la frase, pero me ha salido de mi anterior etapa. Pero el marco de la conversación, ¿no? Y en términos cívicos, en términos sociales, yo creo, una frase de Fermín, que todo pesa menos. Aunque sigue quedando elementos, muchos, algunos de ellos no menores, yo creo que lo que se inició hace mucho tiempo contra
viento y marea, en un pequeño caserío por ahí escondido en Guipúzcoa, entre dos personas, tras el trabajo de muchos colectivos sociales, de muchos partidos políticos, de muchos concejales, concejalas, de un sector de la sociedad vasca que dijo que quería entrar en un tiempo diferente, ha terminado entrando y metiendo a la sociedad vasca en un tiempo diferente, con todo, insisto, lo que le quede pendiente. Euskadi es hoy seguramente la crónica de todas las cosas que le quedan pendientes. Pero ha llovido y ha permeado en la sociedad una ligereza en el análisis. El lenguaje pesa menos. Tratar algunos asuntos yo creo que pesan menos. Y en las cuadrillas, en las relaciones personales, todo esto es nítido, en mi opinión, ¿no? No quiere decir que no haya un cierto riesgo de olvido. Yo me voy a quedar aquí porque tampoco quiero soltar un mitin y además quiero escuchar a Fermín, ¿no? Pero hay un duelo entre la memoria y el olvido. A mí me gustaría que cayera del lado de la memoria y que en las relaciones de cuadrilla, que casi todas son plurales, yo también tengo amigos que son de la izquierda abertzale, otros del PP, otros tengo incluso amigos del PSOE. Los tengo, os lo prometo. Que puedan convivir y conversar en términos de normalidad. Y lo que sí me gustaría es que la Euskadi de nuestros hijos, de Unax, de los hijos de Fermín, pueda tener una sensación diferente del peso de la responsabilidad de ser vasco, ¿no? O ha sido durante mucho tiempo agotador ser vasco. La identidad ha sido agotadora. Era obligatorio un montón de cosas que otras identidades, también preciosas, de otros lugares del mundo, de Europa, no tenían atribuidas, ¿no? Ojalá sepamos destilar todo lo bueno de este país, de esta cultura, de estos idiomas, de lo que somos, todos los que aquí vivimos y todos los que aquí hemos nacido, con un peso diferente. Perdonad, os he soltado ahí un rollo, un mitin, pero Fermín. En ese sentido estoy de acuerdo. Bueno, por cambiar un poco de tercio, solamente hablaría de la libertad de expresión. En este momento, precisamente, es que Valtónico lo tenemos fuera, pues tengo que comentar que me llamó mucho la atención y se lo comento a mucha gente, ¿no? O sea, César Strawberry de repente lo juzgan por hacer chistes, probablemente de mal gusto, pero para eso está la libertad de expresión, sobre Madina. Iba Madina y dice que no me importa que haya hecho esos chistes, dejarle en paz. Oye, pues no le dejan en paz. Sí, lo dije. Entonces dices, bueno, aplaudo a Edu, me parece espectacular, ¿no? Y por otro lado digo, maldita sea ya, ¿no? Libertad de expresión. Dejarnos en paz, dejarnos que nos expresemos. Entonces, bueno, rompo esa vara por Valtónico y por toda la gente que está sufriendo, porque hay un montón de bandas que todavía van a ser juzgadas y bueno, pues todavía no me ha tocado. Por lo menos llevo una temporada así que estoy un poquito... No me llega, pero yo qué sé. Tapico, que te van a prohibir el libro, joder. Castiberri, cuidado. ¿Alguna pregunta bueno, más? Ojalá cambie también esto. Ahí. Has dicho tú antes en la rueda de prensa que esperemos que cambie ahora y ojalá que cambie, joder. Ahí tenemos otra pregunta. A ver. Bueno, yo sabía quiénes venían, ¿no? Porque tengo la información. Pero no entiendo el título del libro. No lo he leído, claro. Entonces se habla un poco de intuición. ¿Por qué los puentes de Moscú y no los puentes de alguna región del País Vasco? No lo Porque entiendo. Rusia eliminó a España el otro día, entonces dijo... Bueno, Y luego otra apreciación. Este mundo, en la época que vivimos, va a una velocidad no de crucero, de supercrucero y de lo que venga después. Entonces corre tanto, se mueve todos los días, se cambia todos los días, con lo cual, claro, es que 40 años atrás como que parece muy viejuno. O sea, como que nos hemos olvidado enseguida. Es como muy viejo, parece ya. Es importante escribirlo, ¿no? Y datarlo, me parece estupendo, ¿no? Y todo el mundo puede hacer su relato. Ahí total libertad, desde mi punto de vista. Pero es verdad que el mundo global, el mundo de la economía global, que es la que manda en el mundo, y no los que elegimos nosotros, o los que ponen, o los que sea. No, esos no mandan. Y no entiendo por qué, siendo tan fugaz el mundo y nuestra existencia, pues nos metemos en tantos líos. Es que somos un poco tontos, ¿no? Los animales, cuando ven un peligro, escapan. Nosotros nos metemos en él. Es que me parece ya terrible. Estoy de acuerdo con usted en eso. Lo de los puentes de Moscú.
Alfonso, explícalo. Bueno, pues lo de los puentes de Moscú es una triquiñuela, tiene trampa. El título bueno es Zubigileak, pero no tenía traducción buena. Zubigileak es el título perfecto que resume todo. Significa en euskera, Zubigileak significa los que construyen los puentes. Pero claro, si yo hubiera titulado el libro Los que construyen los puentes, sonaba un poco raro. Entonces... Que es asturiano, no le va a pillar. Zubigileak. Que no Zubigileak, conocía la palabra. sí. Pues esta palabra la sacó Fermín en la entrevista, salió en la entrevista, resumía la entrevista y resumía el libro, que todavía no estaba hecho, perfectamente, era perfecta. Y en esta versión en castellano se llama Los puentes de Moscú, porque digo, bueno, pues es una triquiñuela. Aunque lleva engaño y despista, parece que estamos hablando de Rusia, pero Moscú, o mejor dicho, Moscú, es el barrio de Irún donde vive Fermín, el barrio de Moscú. Entonces los puentes de Moscú son ellos, Moscú es el barrio. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Allí? Es Moscú. Claro, no se tilda. Bueno, pero esto tengo que decirlo porque tengo un problema muy grave y Con la los gente me toma acentos. pitorreo, porque como no hay tildes en euskera, yo hasta antes de ayer a Fermín lo he llamado Fermín. Pero me parece bien. Desde que lo conozco y hablo con él por teléfono y le digo Fermín, no sé qué, Fermín, no sé cuánto, y nunca me ha dicho nada. O sea, que es una cosa que... Porque me encanta porque precisamente Santi, el de Malasaña, que te presenté el otro día de la GAPO, pues siempre me llamo Fermín. Mucha gente de Madrid me llama Fermín. Me parece genial. Qué bonito. En cuanto, yo solamente tengo, perdonad, solamente un segundito. Quiero decir, aquí el tema este también de Zapico, que se ha puesto ya mirando al otro lado, es porque les estaba contando justo, claro, llegan al barrio y les cuento, no, sí, aquí esto es Moscú, yo nací ahí, en el Hospital Viejo, y aquí está la plaza, entonces ahí solíamos pintar una estrella roja, el ayuntamiento siempre nos la borra, pero luego, cuando llueve y tal, aparece y tal, ¿no? Entonces Edu me miraba como diciendo, vaya sitio más raro y tal, que me trae Fermín, y el otro miraba así como, la estrella, ¿dónde está la estrella? Entonces, bueno, pues luego aparece en el libro, ¿eh? Después. A ver, pregunta por ahí, por favor. Sí, yo sinceramente solo quería felicitar a Zapico principalmente, porque para mí el mejor capítulo del libro y el eje real del libro es el único en el que no salen ni Fermín ni Muguruza ni Madina, que es la trampa del absurdo. ¿La? La trampa del absurdo, el noveno. Y yo simplemente, la verdad es que quería hacer una pequeña reflexión. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, para mí el cambio principal en Euskadi a nivel político desde 2011 es que ahora no solo hablamos del conflicto, ya hablamos de otras muchas cosas que nos pasan en Euskadi, de otros muchos problemas. Y la verdad es una maravilla. Trampa del absurdo. Venga. Bueno, esto en realidad a mí casi prefiero ni explicarlo, porque ha sido tan complejo para mí hacer este capítulo, que es el único en el que me permito expresarme, que prefiero que la gente lo lea. Y a ver si, yo espero que la gente que lo lea lo entenderá, pero prefiero no explicarlo. Muy bien. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Tu cuña de publicidad. Alfonso Zapico, Los puentes de Moscú, Zubigileak, en Astiberri, una historia de nuestro país, una historia con Eduardo Madina y Fermín Muguruza. Un aplauso para ellos, por favor. Y aquí tenéis al artista, o sea que podéis estar con él.